Tipo Móvil Cine Video presenta Artistas en su propia voz. Y puede no ser porque, como los títulos de las secciones lo indican, nos encontramos con que hay planos verticales perpendiculares al plano horizontal. Entonces vamos a encontrarnos que este eje conductor se ve intersectado en varias partes por diagonales, por espirales, por circulares, que van modificando la narración, que la hacen avanzar o retroceder, volviéndola polisémica y sobre todo y en todo momento poética. Por eso las cosas que se narran o que supuestamente se narran pueden haber sucedido o no, pero también a través de estas dejan ver hacia atrás y hacia adelante, hacia el pasado y hacia el futuro. Creo yo que, pensaba yo cuando leía tu libro, María, que esto sucede al estilo de Proust, un tanto cuando se recupera o se intenta recuperar ese tiempo perdido. En Proust, el punto de partida de la exposición proustiana no es la aglomeración cristalina, sino su núcleo, lo cristalizado, y es que en realidad lo que dice es que la experiencia más trivial tiene incrustados elementos que no mantienen relación lógica alguna con ella. Creo que eso es lo que pasa en la poesía de María, y que esta poesía no es que copie la realidad, sino que de alguna manera la realidad se ve transformada y se ve proyectada a través de estos prismas de hielo, y alcanzando otros matices y otros alcances artísticos, literarios y poéticos. Así, la historia narrada en deslumbrantes campos de hielo es personal o no, pero también se vuelve legendaria y se vuelve y alcanza un nivel mitológico. Por ejemplo, el otro niño, que es un Caín, aquí se invierte el mito. No es Caín el que mata a Abel, sino es Caín el matado, es Caín el ahogado, y es Caín el que muerto atraviesa las páginas del libro y se incendia y va diciendo cosas y va haciendo cosas a lo largo del libro, toma de todas las partes para erigirse en un prisma poético en el que, como nunca, la combinación del blanco de la página, el hielo, con el negro de las palabras alcanzan un máximo equilibrio. Agradecer el bondadoso clima que nos toca, famoso de Cuernavaca, ¿verdad? Es una delicia estar en esta tarde. Pues uno aprende, ¿verdad? A pesar de que no tenga una relación directa. Sin embargo, sí ha sido mi maestro directamente y para mí es de verdad una alegría y un honor. Espero que esa emoción y ese cariño que tengo no haya sesgado cierta objetividad en el texto, ¿verdad? Porque me interesa mucho, pues, desdoblar mi percepción respecto a este enormísimo libro. No es el único de ella que me encanta. Puedo hablar de Dylan y las ballenas. El primer libro que yo le di de ella es Ficción de Cielo, editado por la UAM, Casa Abierta al Tiempo. Me acuerdo de esas ediciones preciosas. En algún momento yo soñé con publicar allí, pero después llegó El ala del tigre y bueno, como que sentí como que era más o menos algo parecido. Entonces voy a leer este texto ya sin más preámbulos. María Baranda es una poeta, narradora y traductora mexicana que sabe dialogar con otros poetas sin importar el tiempo histórico, el metafórico, ni tampoco el lugar. El diálogo se establece a través de la escritura, como en su libro Dylan y las ballenas. Perdón por no tener otra historia que mi cuerpo temblando junto al polvo. ¿Cómo pudiste trazar curvas tan lejanas en la fugacidad del tiempo? Página 15. Esta conversación permanece a través de una amplia y diversa producción poética que a lo largo de más de 34 años, desde El Jardín de los Encantamientos, 1989, hasta Deslumbrantes Campos de Hielo, 2023, busca reconocer y apreciar el presentimiento que es la esencia de la poesía, que hace resonar en las paredes del Cañón de Lobos,
no lo que aparente y literalmente dice, sino esos otros sonidos, esos otros sentidos, más allá de lo que simplemente significa. Importan también la música y el silencio que convoca el verso. Es quizá por eso que la poeta adulta vuelve a su ser en la infancia y a los asuntos del reino de las sorpresas que es la niñez. Esta conversación con la poesía y con los creadores es un acto de fe. No sé si le ocurre a todas las personas. Para mí, la poesía es la única fuerza sobrenatural que he podido experimentar en toda la existencia. No conozco a Dios, nunca he visto un fantasma, ninguna magia o hechizo a la luz de la razón ha tenido ninguna clase de poder en mí. Solo la poesía, el poema que vence el tiempo, que se desplaza a través de culturas, siglos, tradiciones y nos habla tan directa y claramente que su fuerza poética nos simbra en nuestros centros. Se parece al amor, pero incluso después del amor, la poesía sigue allí. Aunque el amor ayer eterno se haya transformado, el verso permanece por sobre todas las cosas y el tiempo. En los poemas de María Baranda, el mar es un medio para sostener esta conversación. Ese símbolo de agua en donde encuentra los materiales y los colores para dibujar un mundo siempre palpitante y asombroso que ella observa con los ojos de poeta, sí, pero también con los ojos de niña, pues la poesía es transparente porque es la vida simple en toda su potencia, calma y acción. En el mar que regresaba bajo el cuerpo, yo leía el murmullo de lo que no termina de formarse aún. Página 16 de Deslumbrantes Campos. Nuevos mapas familiares en los planos de las emociones personales y colectivas. Verso a verso nos lleva a través de un árbol genealógico pleno de metáforas que son un viaje en donde el ritmo sabe constituir la riqueza de su eco. La poeta nos narra una historia familiar que se dibuja entre varios planos temporales y geométricos a partir de un punto, pues un punto, de acuerdo con la definición de Euclides, es lo que no tiene partes, para que desde allí la historia se desdoble a manera de cuerpos geométricos elevándose y enchanzándose a través de las experiencias y voces que resuenan en este tiempo personal, en donde la vida y la muerte se entrelazan para comenzar y continuar la historia humana, como un punto que encuentra a otro punto y el espacio entre los dos crea una línea. En planos verticales, perpendiculares al plano de comparación, sus poemas son ángulos y material de la memoria que el lector o lectora devuelven al presente. Como en gran parte de su obra, los poemas también reflexionan sobre la poesía misma, añadiendo capas adicionales de significado y profundidad a su trabajo. En el método basado en la existencia de la homología, mientras a través de las palabras ellas nos muestra esas existencias posibles, nuestra sensibilidad conecta también en lo terrestre, no solo en lo abstracto del lenguaje, pues las olas son un encuentro con el pensamiento. Página 20. Con los poemas de María puedes ver, puedes escuchar, puedes tocar, puedes degustar y puedes oler, ya que el mundo está siendo mundo en sus versos. Las cosas están pasando. El poema deja su formato de texto escrito para convertirse en emoción si el que lee abandona sus preconcepciones del mundo, como debería hacerse cada vez que se lee un poema. Los versos tienen varios significados y dependen también del cuerpo de resonancia que es el lector. Nunca pude traducir ese poema que guardé en un tarro vulnerable en la repisa. Página 26. El punto de fuga estará al infinito para trazar nuestras perspectivas, pues casi siempre olvidamos que la historia no es solo el resultado de los hechos concretos, que no es algo que ha sido, sino que en su forma verbal imperfecta sigue siendo, aunque sea gerundio, para siempre en la poesía. Así la niña, la mujer que después va a ser madre, pero que en el poema uno lo sabe, ella
que aún no es mi madre, canta y traza el vuelo de lumbre de las aves. Así piensa en lo gradual, la seda entre sus plumas, lo cálido de ver una experiencia estética, alarga el tono agrio del canto, su grito es sangre y es verbo. Página 32. En el poema siempre se está haciendo. Luego está la línea punteada de los intentores en plena escritura del verso. El poema no solo canta y define el sitio y la hora, el paisaje, los juegos de luces sobre los objetos y las cosas, sino que también cuenta historias humanas que desdoblan significados y provocan la imaginación o la memoria, para lograr un poemario libre en cuanto a la formalidad de la poesía y extraño en cuanto al rigor de la novela. Pero si quieren, también lo pueden ver así, como una novela en verso y a veces en prosa, pues la unidad del libro permite amplias interpretaciones de sí mismo, cada vez más geométricas, fractales sobre fractales, espejos y reflejos. Hacia el final del libro, es la publicación de libros impresos y digitales que a través del diseño combinan el texto y la gráfica, la poesía escrita y el canto visual. Las imágenes incluidas fueron tomadas de la geometría descriptiva de Adrian Giombini, publicados originalmente por la editorial Porrúa en 1942. Bueno, gracias a Alfonso Daquino porque me pidió el libro y por suerte yo tenía un manuscrito para esta hermosísima editorial. Alfonso es uno de los poetas que más me interesan, que más me gustan de mi generación y les voy a contar por qué en un momento. Gracias a Ricardo por este texto. Cuando yo leí una vez en el periódico, en la jornada de Morelos, y lo he contado mucho, la física de todo cuerpo ausente, y no sabía quién era Ricardo Ariza, yo recorté ese poema y lo tuve muchos años en la pared de mi estudio. Y un día conocí a un joven que me entregó un libro, que era el autor de ese poema, y era Ricardo. Pues cómo no nos íbamos a hacer amigos, yo ya lo conocía, ¿no? Ya convivía conmigo en mi estudio. Y luego, bueno, Ángel también es un poeta muy interesante y yo lo admiro mucho, hemos trabajado juntos y su niño de invierno siempre ha estado cerca de mí, con esos campos también. Entonces, ¿verdad? Desde hace muchos, muchos años. Bueno, yo les decía que les voy a contar por qué me gusta tanto Alfonso Daquino, la poesía de Alfonso, porque yo creo que Alfonso está siempre del otro lado del vidrio. Él encontró una manera de irse, de estar, de ver. Y cuando yo me di cuenta de eso, dije, este también tiene que ser mi amigo. Porque hay pocas personas que pueden hacer eso, ¿no? Deslumbrantes campos de hielo lo empecé a escribir entre los 11 y los 13 años. ¿Cómo se debe de escribir? Todos los libros de poesía que se escriben en esa época, la verdad. Uno no lo sabe, eso no importa. Ya uno crece, se desarrolla, etcétera, etcétera, como las plantas, y un día decide que hay que escribir esos libros que se llevan dentro y que se vieron en ese entonces, ¿no? En el campo, y había deslumbrantes campos de hielo. Y sí vi, y me lo guardé dentro de mí, y creé después esta historia que va corriendo, como dijo Ángel, en varios planos, y acuérdate que el pajarito cantaba. Entonces, todos esos detalles que uno va diciendo cuando va contando sus propias historias, dejan de ser verdaderas simplemente porque se van fuera, ¿no? Y ese es el postulado de este libro. Todo puede ser, pero no es, como dice Euclides, lo que no tiene ninguna parte. Yo cuando leí a Euclides dije, ¡ay! Este también es de los míos. No importa que haya vivido hace cientos de años, yo ya estaba ahí con él, ¿no? Entonces también he jugado mucho con Euclides. Yo era pésima en la escuela, no tiene nada que ver con que yo sepa geometría o no, porque para mí la geometría, este libro que lo atesoro, y Christopher sabe por qué, es un tesoro que encontramos juntos,
cada uno de los capítulos que tiene el libro, donde más bien se vuelve un plano conversacional, son frases geométricas, no son mías. La base fundamental en que descansa la solución. ¿Quién puede escribir el abatimiento hacia el plano horizontal? O sea, me parece un poeta este señor que escribió el libro de geometría analítica, ¿no? Giovanni. Los puntos límite. Y dije, claro, toda historia tiene puntos límite. La aplicación de la distancia reducida. Imagínense, ese era mi final. Esta historia, como todas las historias, tiene varias entradas. Básicamente son dos historias. Una que está marcada a pie de página, que diría que es la más personal. Es la mía y es la que quizá sí pasó, o pasó un poquito más. La que va por arriba corriendo es la que yo me imagino que pudo ser entre un él y un ella, que son madre, hijo, abuela y nieta, o no, no se sabe. Y seco, duele adentro. Él ve a Dios en un caracol que se arrastra entre lápidas. Es nube, niño incierto junto a los túmulos y piedras. Ahí, dos ángeles custodian a un muerto. Lo muerto es calma. El mundo está en calma para que pase el muerto, como si la noche y la palabra fueran la quietud del pensamiento. Lo quieto. Lo que no vemos son las palabras en la calma. Un muerto tiene siempre un pensamiento. Quieto es calma, agua que se apareja como sonido sordo. Un sapo brinca y su sed estalla, sonido líquido y redondo como naranja. El sapo avanza en la profundidad de lo que somos, perímetro del yo, a ti, en mí, en la mirada. Su fondo es un espejo de aire cuando se infla y vuelve siendo nieve y hielo, gozo y tiempo, sueño y nube. Su salto deja lo tibio, el hueco de lo que nunca fuimos. Su rapidez, una curva que nos define. Todo es como una mancha. Apenas se percibe, pero es mancha. Está ahí, en su sitio, donde la luz no llega. La luz, si fuera luz, en una mancha sería lo otro, caballo que cruza un campo blanco. Momento de lo posible, imaginar el mundo en lo que es en sí sin ser visto. Notamos la mancha porque no vemos lo otro, punto radiante en un todo. Lo todo se atribula bajo lo que no se percibe. Es un atisbo. La noche es un concepto. El mar, un animal de agua, dice. El mar siempre está dentro de la noche, pero no es ella. Ella es el largo camino a la otra. La noche, una idea, idea que guarda el sueño. El mar es lo que no tiene ninguna parte. Muchas gracias. La historia, la que va a pie de página. El 1 y el 2. A ver, el 1. Entonces una nota y es el pie de página. 1. En el mar que regresaba bajo el cuerpo, yo leí el murmullo de lo que no termina de formarse aún. Las páginas más tristes me siguieron por los años. Era cuerpo de su cuerpo y Dios, el mío tan distinto que a veces lastimaba. Éramos así y yo me iba de su casa. ¿Por qué entonces dejé pasar tanto tiempo antes de verla en las olas y las olas de Keats, algún poema del que hablé abusivamente deseándole tan poca paz
porque la paz no se habla. ¿Habrá sabido ella cuánto la amaba? Y el 2, que también citó Ricardo, dice: nunca pude traducir ese poema que guardé en un tarro vulnerable en la repisa. Le decía, quería asombrarla, darle fechas, lugares, un mar donde los hombres con sus remos recalaran. Dije, ahí. Y ella vio las grandes rocas puntiagudas, cormoranes zigzagueantes, peces blancos en el fondo. Era la vida y su rutina entre los trastes que lavaba. Cuánto esperó por mí, al aire justo que pasara para decir, ahí, ahí. Era tan simple todo y tan confuso. Y el 7, a ver, este bosque al que entré siendo una niña, con la única razón de ir a buscarla, tal vez sea el mismo bosque en el que sigo sofocada en sus cúpulas y ramas, con el ruido de sus hojas secas, pestilentes bajo el cuerpo. Este bosque sombrío que antes parecía impenetrable, como la alfombra azul de su recámara, tiene el mismo haz de luz que aún cruzan los venados, que jamás tuvieron una vida en ese mundo con su bruma, sus flores diminutas y sus nubes que casi no se iban. Este bosque es el mismo que nos leían cuando niños, donde había un poco de pan, unas cuantas migas aguardándonos, pero nosotros, en lo más inútil y desconocido de ese tiempo, nunca supimos cuál era el regreso, ni para qué lo haríamos. Si los niños se quedan perdidos en el bosque, ¿no? Son los Hansel y Gretel. Es que Caín... ¿Qué favor le debo al sol si de chico fui a la escuela, si de grande fui soldado, si de casado fui cornudo y de muerto condenado? ¿Qué favor le debo al sol por haberme calentado?